Hola, abundante gracia y paz a tu vida. Me da mucho gusto que estés escuchando este pequeño devocional. El tema del cual te voy a hablar es sobre el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. En la sociedad actual que estamos viviendo día a día, hay una ausencia de temor a Dios, aunque también, como muchos creyentes, se está practicando cosas que aborrecen a Dios. Eso se debe a la falta del temor a Dios. Ahora bien, ¿qué es el temor? Es una sospecha de que algo malo puede conllevar a un efecto perjudicial o negativo. Te estoy hablando que es el temor del significado a un diccionario. Pero ahora bien, te voy a hablar sobre el temor a Dios. Se refiere a una forma específica, cercana al respeto, admiración y sumisión hacia la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos qué es el temor a Dios, nosotros debemos de entender que en este tiempo debemos de tener gran temor a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde está una pandemia y entonces estamos en este tiempo es dispuesto a el temor si me enfermo, el temor qué pasará si muero. Pero déjame decirte, en este tiempo debemos de temerle a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es el respeto y admiración por Él, es tener un temor santo. Segundo, es estar dispuesto a hacer cualquier cosa por agradar a Dios, como cual aborrecer el pecado, amar lo que Dios ama. Y en cuanto te digo aborrecer el pecado, es aborrecer lo malo, a no mentir, a no adulterar, a no fornicar. En cuanto a amar a lo que Dios hace, es buscarle de todo corazón. El origen de la sabiduría es el temor a Dios. Pero muchos buscan la sabiduría por todos lados. La verdad, la fuente de la sabiduría es el temor a Dios, como lo leí en Proverbios 1:7. Cuando se tiene el temor de Dios en el corazón, entonces se tiene la sabiduría. ¿Cómo podemos cultivar el temor a Dios en nuestras vidas? 1. Tomando una decisión personal. Me dedico a honrar a Dios por encima de mis deseos o los de las otras personas. 2. Oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Aquí te voy a leer en Proverbios 2 del 1 al 5, que dice: Hijos míos, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Si recibimos su palabra y la ponemos por obra en nuestro corazón, en nuestra vida, ahí vamos a recibir el temor y la sabiduría de nuestro Padre. 3. Aceptando las enseñanzas del Espíritu Santo. Aquí te voy a leer el Salmo 34:11, que dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová nos enseña. Si nosotros nos empezamos a leer la palabra y empezamos a decirle al Espíritu Santo que nos enseñe, nosotros vamos a empezar a tenerle temor a Dios. Y no es un temor de tenerle miedo, de tener, no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. No, el temor a Dios es cuando nosotros aceptamos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra y cuando nos acercamos a Él y cuando estamos dispuestos a decirle: Padre, aquí estamos. Cuando aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo y a pedirle que sea nuestro Maestro, que nos enseñe a oír su palabra, que nos enseñe a oír su voz y cultivar la sensibilidad hacia Él. Ahora quiero decirte que
Tenerle temor a Dios es lo más grande y maravilloso que podemos tener en nuestras vidas. Porque gracias a eso, gracias a tener un temor al Padre, que es vivir como Él quiere que nosotros vivamos, es que podemos andar. En esta hora quiero orar por ti, quiero orar y pedirle al Padre que en nuestras vidas, en este tiempo, en vez de tenerle temor a una pandemia, que empecemos a tener un temor a Dios fervientemente. Señor y Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por las personas que están escuchando estos audios. Padre, quiero pedirte, Señor, que tú en este tiempo empieces con tu Espíritu Santo, Padre, con tu Espíritu Santo, a entrar en su corazón aún más, aún a los que no te conocen y a los que te conocen, Señor, que seas tú guiándonos, ayudándonos al camino eterno, que podamos a través de tu Espíritu Santo y la palabra a tener temor de ti, Señor, andar en tus caminos y en tu sabiduría. Padre, muchas gracias, Señor. Quien habló para ustedes, la pastora Natalie de Aponte, de Ciudad Bolívar, Venezuela. Abundante gracia y paz a sus vidas. Dios les bendiga.